La severa sequía ya había dictado su veredicto brutal. La meseta del Sauce Rojo yacía jadeante bajo un cielo blanco, abrasador y sin vida. El arroyo del Sauce. El nombre mismo no era ahora más que una cruel ironía. Despojado de hasta la última gota, ahora era simplemente una larga cicatriz de piedra agrietada, cuyo último pulso de vida se había evaporado hacía semanas. Al otro lado del valle, los campos de maíz permanecían marchitos y sin alma. Sus hojas se habían enrollado en tubos secos como huesos que susurraban lúgubremente cada vez que soplaba el viento abrasador. Cada línea de cerca parecía servir ahora para un solo propósito: dividir un pedazo de desesperación de otro, excepto una. Un solo campo aún conservaba un verde intenso. El maíz se alzaba alto y orgulloso. Las judías trepadoras se aferraban a sus estacas sin un solo temblor de rendición. Las anchas hojas de calabaza se extendían por completo, abrazando la tierra oscura que se negaba obstinadamente a morir. Un grupo de vecinos se reunió junto a la cerca en un silencio atónito. Irónicamente, apenas la primavera pasada, se habían parado justo aquí para burlarse de él. Ahora, ni uno solo podía esbozar una mueca de desprecio. Tomás Torres seguía trabajando, balanceando su azadón como si no hubiera nadie allí. Cerca de allí, su esposa, Elisa, estaba de pie en el porche de la cabaña con los brazos cruzados, dejando que su orgulloso silencio hablara por sí mismo. Ningún ojo curioso de los que estaban allí podía imaginar el milagro que se escondía justo debajo de la tierra que pisaban. 252 vasijas de barro sin esmaltar yacían invisibles bajo piedras delgadas y planas, liberando minuciosamente gotas de vida como respiraciones constantes y duraderas. Sobre el suelo, una cosecha cantaba, y a su alrededor, un valle entero contenía el aliento, recibiendo una respuesta que nunca se había atrevido a soñar. Retrocedamos 6 meses, a finales de marzo de 1887, mientras el resto del valle aún estaba atrapado en la ilusión de la primavera. Tomás Torres permanecía al borde de su campo, con la mirada fija en la extensión interminable. La nieve en las cumbres lejanas había desaparecido demasiado rápido. La hierba de la llanura se había marchitado y muerto antes de que pudiera siquiera ponerse verde. Caminó hacia el arroyo del Sauce y comparó el nivel del agua con una rama de álamo que había marcado la primavera anterior. El nivel había bajado casi el ancho de una mano. Cuando Elisa se preguntó en voz alta si debían retrasar la siembra, Tomás se quedó allí en silencio. Se quedó mirando el arroyo moribundo durante largo tiempo antes de hablar finalmente. «Este arroyo no sobrevivirá después de julio», murmuró. Elisa volvió a mirar la rama, tragándose el silencio. En ese momento, la inminente y aterradora sequía ya no era solo un temor vago. Era una sentencia de muerte que ya se había sellado silenciosamente, para siempre irreversible. Casi 4 acres ya habían sido labrados con puro coraje y sudor. Pero Tomás descartó implacablemente casi una 1/4 parte antes de que una sola semilla pudiera tocar la tierra. El agua, y no la tierra, sería el tirano que dictaría el destino de esta cosecha. Con los dientes apretados, marcó exactamente 3 acres y 2/5 para la siembra. El maíz formaría la imponente columna vertebral. Las judías trepadoras se enrollarían firmemente alrededor de los tallos. Las calabazas cubrirían y darían sombra al suelo, y una estrecha franja de sorgo se mantendría en la línea del frente, resistiendo el aliento abrasador del viento del oeste. Elisa se sentó junto al cofre de las semillas, registrando meticulosamente cada saco y cada puñado en un pequeño cuaderno. Ambos sabían exactamente lo que estaba en juego. Bajo la ley de tierras coloniales, si esta cosecha fracasaba, el gobierno les quitaría permanentemente esta concesión de 160 acres. Tomás contempló el mapa una última vez. Regar la superficie ahora no sería más que sacrificar el sustento de la cosecha al sol y al polvo. Las raíces tenían que absorber hasta la última gota antes de que la despiadada llanura pudiera robársela. Elisa cerró silenciosamente su cuaderno.
Con su supervivencia y la mismísima tierra bajo sus botas dependiendo de esta cosecha, ninguno de los dos podía permitirse un solo error. 2 años antes, Tomás había compartido una fogata con Mateo Cárdenas, un alfarero ambulante que se ganaba la vida comerciando con vasijas de barro hechas a mano de asentamiento en asentamiento. Antes de partir al amanecer, Mateo había tomado una vasija sin esmaltar y había golpeado su superficie rugosa con un dedo. «El barro no debe atrapar el agua», había dicho. «Debe persuadirla a salir, lentamente. Un buen consejo funciona de la misma manera». Explicó que las vasijas debían hornearse a una temperatura lo suficientemente alta como para mantenerse fuertes, pero nunca esmaltarse. Una superficie sellada retendría el agua dentro. En cambio, una pared porosa alimentaría las raíces. En aquel momento, Tomás se había llevado la lección como una historia interesante del camino. Ahora, de pie sobre un campo que tal vez no sobreviviría al verano, comprendió finalmente que nunca había sido una historia. Había sido una instrucción esperando la temporada adecuada. Elisa escuchó sin interrumpir. Ella no podía juzgar la alfarería. Confiaba en la forma minuciosa en que Tomás juzgaba todo lo demás. A la mañana siguiente, Tomás condujo su carreta hacia el puesto de comercio de Silas con más preguntas que certezas. Cerca del patio de carga se encontraba una carreta familiar repleta de toscas vasijas de barro. Mateo Cárdenas lo reconoció de inmediato. «Me quedé con las que vale la pena vender», dijo Mateo, pasando una mano sobre la polvorienta carga. Las agrietadas se quedaron atrás. Había exactamente 252 vasijas sanas. Cada una tenía un cuello estrecho, un cuerpo redondeado, y paredes horneadas con arcilla de río mezclada con arena fina. Tomás preguntó si se podían hacer más. Mateo sacudió lentamente la cabeza. «No antes de la siembra. El barro necesita tiempo. El fuego también». El precio ascendió a $37.80, más el fajo de pieles de conejo secas que Tomás había cazado durante el invierno. Moneda tras moneda desapareció sobre el mostrador hasta que sus bolsillos quedaron vacíos. Silas observaba sin hablar. Había visto a hombres gastar todo en caballos, arados y semillas, nunca en barro. Antes de que Tomás subiera a la carreta, Mateo apoyó una mano en una vasija. Las vasijas solo ayudan al hombre que las sigue llenando. Tomás asintió una vez. Mientras la carreta avanzaba hacia casa bajo el cielo primaveral, no sabía si acababa de comprar una cosecha o el próximo chiste del valle. Las noticias viajaron por la meseta del Sauce Rojo, mucho antes de que Tomás llega a casa. Alguien en el puesto de comercio de Silas mencionó la carreta. Alguien más contó las vasijas. Al atardecer, casi todos sabían que Tomás Torres había entregado casi cada dólar que poseía a cambio de barro. Efraín, un viejo agricultor de granos que solo confiaba en los métodos que habían sobrevivido a su propia vida, se rió primero. «¿Planeas cultivar maíz dentro de macetas?», gritó desde el otro lado del camino. «¿O vas a abrir un cementerio para vasijas rotas?». Varios hombres se rieron con él. El chiste se difundió más rápido que la propia carreta. No todos se unieron a las burlas. Nora, una viuda colona que criaba a 2 hijos, caminó lentamente alrededor de las vasijas apiladas después de que Tomás llegó a su granero. Estudió sus superficies rugosas antes de volverse hacia Elisa. ¿De verdad cree que esto funcionará? Elisa miró de reojo hacia Tomás mientras él descargaba con cuidado otro par sin levantar la vista. «Él no hace las cosas porque tenga esperanza», respondió en voz baja. «Las hace porque tiene razones». Nora asintió, pero se marchó sin estar convencida. Más tarde, otro vecino le hizo a Tomás la misma pregunta que todos los demás parecían ansiosos por hacer. ¿Para qué son? Tomás levantó otra vasija de la carreta y respondió sin detener su trabajo. «Tienen un uso, nada más». Detrás de él, otra carcajada resonó en el patio. Elisa escuchó cada palabra, pero simplemente tomó la siguiente vasija y caminó junto a su esposo hacia el granero. Esa noche, Tomás y Elisa cerraron las puertas del granero para protegerse del viento de la llanura. Las risas se quedaron afuera. Adentro, solo quedaban el farol,
y el olor a barro fresco. Contaron las vasijas 2 veces. Tomás las organizó en 12 grupos de 21, dejando pasillos estrechos entre cada pila para que nada se extraviara una vez que comenzara la excavación. Luego se arrodilló en el suelo de tierra apisonada y dibujó el campo con una vara carbonizada. Primero líneas rectas, luego filas escalonadas. Finalmente, la barrera contra el viento a lo largo del borde occidental. Cada marca llevaba una medida: 42 pulgadas entre las vasijas, 18 pulgadas bajo la superficie. El cuello quedaría justo debajo de una tapa de piedra plana, oculto del sol y protegido de los insectos que arrastraba el viento. Elisa lo seguía por detrás con otro trozo de carbón, oscureciendo cada fila después de que él comprobaba el espaciado una vez más. Cuando una línea se desviaba apenas unas pulgadas del patrón, Tomás la borraba con su bota y la dibujaba por segunda vez. El campo se convirtió lentamente en una red en lugar de una idea. Las vasijas ya no eran carga en una carreta. Se estaban convirtiendo en una máquina subterránea, construida una medida a la vez. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Finalmente, Elisa miró el tosco mapa que cubría el suelo del granero. ¿Y si fracasa? Tomás apoyó el carbón junto a una fila inacabada. No respondió. En su lugar, movió 3 vasijas a una posición diferente, ajustó el espacio entre 2 líneas y midió la distancia de nuevo. Solo cuando la geometría pareció correcta, apagó silenciosamente el farol. Antes del amanecer de la mañana siguiente, Tomás clavó la primera pala en la tierra fría. El trabajo se asentó en un ritmo implacable: cavar, medir, bajar una vasija, compactar la tierra, comprobar el espacio, cubrir la abertura para la noche, luego avanzar 42 pulgadas y empezar de nuevo. Los primeros 3 días pasaron sin sorpresas. Sus hombros se tensaron. Le salieron ampollas en las palmas de las manos. Elisa le envolvía las manos con tiras de tela limpia cada tarde, llevaba agua al campo y anotaba cada fila completada en el cuaderno. La 4ª mañana puso a prueba algo más que la resistencia. Mientras Tomás compactaba la tierra alrededor de una vasija, la pared del agujero se derrumbó de repente. Bajo la superficie yacía un viejo nido de raíces descompuestas de un álamo talado años atrás. El suelo se movió. Se escuchó un crujido seco. Él levantó la vasija rota en silencio. Al final de esa tarde, Efraín pasó a caballo, vio el barro destrozado y sonrió. Parece que la tierra respondió antes de que el cielo tuviera que hacerlo. Tomás nunca levantó la vista. En su lugar, ensanchó el agujero, cubrió el fondo con arena fina de río mezclada con ceniza de madera tamizada y reconstruyó el soporte antes de bajar una vasija de repuesto de la pequeña reserva que Mateo había insistido en que conservara. Elisa anotó la ubicación en su cuaderno con una frase corta: Fila 4. Vasija reemplazada. Tomás dio vueltas a los pedazos rotos en sus manos por un momento antes de dejarlos a un lado. Un error había costado solo una vasija. Si el mismo error aparecía 252 veces, costaría una cosecha entera. 11 días después de que la primera pala rompiera la tierra, la última vasija desapareció bajo el suelo. Nada extraordinario quedaba sobre la superficie. Solo tierra fresca se extendía por el campo, ocultando semanas de trabajo debajo. La siembra comenzó a la mañana siguiente. Tomás sembró primero el maíz, colocando cada grano donde las vasijas ocultas pudieran alimentar silenciosamente las raíces. Las judías trepadoras siguieron al lado de los tallos por los que treparían más tarde. Las calabazas llenaron los espacios abiertos entre las filas, con sus anchas hojas destinadas a dar sombra al suelo. A lo largo del borde occidental, una estrecha franja de sorgo esperaba para frenar el viento seco de la llanura antes de que llegara al campo. Cuando cada semilla estuvo cubierta, Tomás cargó el primer barril desde el pozo. Llenó cada vasija de barro lentamente. El agua casi no hacía ruido. Se deslizaba por el cuello estrecho, desaparecía en el interior, y comenzaba a moverse a través de las paredes porosas, en lugar de extenderse por la superficie, donde el sol podría reclamarla.
Detrás de él, Elisa cubría cada abertura con una pieza delgada de pizarra. Alrededor de cada piedra presionaba un anillo de paja húmeda mezclada con barro, sellando las pequeñas rendijas contra los insectos y la evaporación innecesaria. Al final de la tarde, el trabajo estaba terminado. Dio un paso atrás y estudió el campo. Parecía común y corriente. Nada sugería que 252 vasijas ocultas descansaban ahora bajo las filas, convirtiéndose silenciosamente en el corazón invisible de todo lo que crecería sobre ellas. Mayo llegó silenciosamente, pero la lluvia nunca lo acompañó realmente. Cada mañana, Tomás miraba al cielo, luego al campo, y no confiaba en ninguno de los dos. En su lugar, confiaba en las mediciones. 24 horas después de llenar las vasijas, eligió 3 para inspeccionarlas. Una estaba entre el maíz, otra descansaba donde la tierra se volvía arenosa. La tercera yacía junto a la franja de sorgo que daba al viento del oeste. Introdujo una vara seca de sauce en cada cuello, marcó el agua restante con el pulgar y le entregó los números a Elisa. Ella anotó cada medición en el cuaderno sin hacer comentarios. Luego, Tomás se arrodilló junto a las plantas jóvenes. La superficie se sentía lo suficientemente seca como para desmoronarse entre sus dedos. Cavó solo unas pocas pulgadas más profundo y apretó un puñado de tierra cerca de las raíces. Se mantuvo unida, fresca, húmeda, exactamente donde correspondía que estuviera el agua. Solo la esquina oriental lo preocupaba. El suelo arenoso de allí entregaba su humedad más rápido que el resto del campo. Marcó la fila para vigilarla más de cerca, en lugar de fingir que el problema no existía. Esa tarde, Nora pasó por casualidad junto a la cerca. Esperaba encontrar a Tomás mirando al cielo como todos los demás. En cambio, lo encontró midiendo el suelo. Él abrió la mano y le mostró la tierra húmeda escondida bajo la superficie seca. Por primera vez, Nora no supo si reír o hacer otra pregunta. Una mañana tranquila, Elisa se detuvo junto a las vasijas más cercanas a la cerca y frunció el ceño. Pequeñas hormigas se movían entre los bordes de 2 tapas de pizarra. Semillas de hierba seca se habían acumulado alrededor de las estrechas aberturas, arrastradas allí por el constante viento de la llanura. Llamó a Tomás. Él levantó una piedra y miró dentro. El agua seguía limpia, pero restos sueltos habían comenzado a acumularse alrededor del cuello. De dejarse así, podrían abrirse paso lentamente hacia abajo e interferir con el llenado de las vasijas durante el largo verano. No discutió lo que vio. Para el mediodía, la primera mejora ya estaba en marcha. Un estrecho anillo de arpillera vieja, ligeramente espolvoreado con ceniza fina de madera, se colocó debajo de cada tapa de pizarra a lo largo de las filas expuestas. Alrededor de cada piedra, Tomás reformó el sello de barro y paja en una pendiente suave. Cualquier lluvia inusual aún podría correr hacia la abertura, pero los insectos y las semillas arrastradas por el viento tendrían muchas más dificultades para encontrar el camino hacia el interior. Más tarde esa tarde, Efraín se enteró del cambio y se rió de nuevo. Ahora estás cocinando sopa para las hormigas en lugar de maíz. Tomás nunca respondió. Simplemente terminó la última fila antes del atardecer. Cuando el trabajo estuvo hecho, Elisa se sacudió el polvo de las manos y miró a través del campo. El ajuste había tomado solo unas pocas horas, pero cada vasija estaba mejor protegida de lo que había estado esa mañana. Tomás sonrió por primera vez en días. Probablemente salvaste más agua hoy de la que habría traído una pequeña lluvia de primavera. Elisa miró hacia el cielo vacío. Ninguno de los dos esperaba que esa lluvia llegara. Junio no trajo ninguna advertencia dramática. El cambio llegó poco a poco, lo que hizo que fuera más fácil de ignorar para la mayoría de la gente. Tomás no lo ignoró. Dejó de juzgar el arroyo del sauce solo con los ojos. Cada 3 mañanas, introducía la misma rama de álamo marcada en el lecho del arroyo y medía el agua con las líneas talladas. Cada lectura resultaba más baja que la anterior. El arroyo no se estaba secando de golpe. Estaba desapareciendo silenciosamente. Su pozo aún alcanzaba el acuífero profundo,
pero cada balde exigía más esfuerzo que el anterior. La cuerda se tensaba más, la polea gemía por más tiempo. El agua se había convertido en peso. En lugar de depender del barril alto que se salpicaba con cada bache, Tomás reconstruyó su trineo de arrastre. Bajó el armazón, acortó los patines y aseguró 2 barriles más pequeños cerca del suelo. Se derramaba menos agua. Se desperdiciaba menos fuerza antes de llegar al campo. Elisa inspeccionaba la cuerda del pozo cada tarde, reemplazando las hebras desgastadas antes de que pudieran romperse. Remendó una fuga lenta alrededor del aro de un barril con tiras de cuero crudo húmedo, que se encogían y apretaban al secarse. Los vecinos aún trabajaban sus propios campos. Habían dejado de hacer chistes, pero aún no habían comenzado a hacer preguntas. El valle todavía esperaba la lluvia. Tomás se estaba preparando para el día en que la esperanza ya no importara. Esa noche, Elisa pasó la mano por la cuerda deshilachada del pozo. Se dio cuenta de que, a partir de ese momento, cada balde extraído de la oscuridad de abajo cargaba con el peso de mucho más que agua. En la última semana de junio, la espera terminó. Llegó el viento caliente. Barrió la meseta del sauce rojo desde el amanecer hasta la oscuridad, trayendo polvo en lugar de alivio. El cielo se desvaneció en el color pálido de un hueso viejo. Largas grietas se abrieron en los pastizales. Incluso los álamos junto al arroyo del sauce comenzaron a soltar hojas verdes mucho antes de que el otoño se las hubiera ganado. Luego llegó julio. Rápido, despiadado. Para la segunda semana, el arroyo del sauce ya no fluía. Su lecho yacía expuesto bajo el sol. Piedras blancas se esparcían sobre el lodo seco que se había partido en placas duras. El sonido del agua corriendo desapareció del valle. La sequía finalmente había hablado. Tomás cambió su rutina esa misma mañana. Llenaba las vasijas antes de que la primera luz alcanzara la cresta oriental. Las volvía a llenar después de que el sol se ocultaba tras las colinas occidentales. Nunca vertía agua al mediodía, nunca mientras la tierra quemaba bajo sus botas. Entendía lo que haría el calor. Cualquier agua que quedara en la superficie pertenecía al cielo, no a la cosecha. Solo el agua escondida debajo podía pertenecer a las raíces. Elisa mantenía un horario cuidadoso en su cuaderno, marcando cada fila después de que sus vasijas hubieran sido llenadas. Mientras recorría el campo cada tarde, buscaba hojas enrolladas, tallos pálidos o plantas trepadoras que comenzaran a rendirse. Cada pequeño cambio importaba ahora. Al otro lado del valle, otros agricultores comenzaron a detenerse en medio de sus campos. Se agachaban para tocar el polvo donde debería haber estado la tierra húmeda. Miraban hacia el arroyo vacío, luego de vuelta hacia sus cultivos. Ya nadie se reía. Nadie discutía sobre si la lluvia vendría la semana siguiente. La conversación misma desapareció. La naturaleza había resuelto el debate sin pronunciar una sola palabra. A los pocos días de julio, Tomás encontró la primera señal que incluso una planificación cuidadosa podía pasar por alto. La fila de maíz más al este ya no coincidía con el resto del campo. Sus hojas no se habían enrollado, pero su verde intenso se había desvanecido en un amarillo cansado a lo largo de los bordes. El cambio era leve. La mayoría de la gente habría pasado de largo sin verlo. Tomás se detuvo de inmediato. Midió la distancia entre las 2 vasijas más cercanas y recordó exactamente por qué era diferente. Al enterrarlas, había tenido que esquivar los restos gruesos de una vieja raíz de álamo. En lugar de ensanchar la excavación, había desplazado ambas vasijas unas pocas pulgadas más lejos la una de la otra. En ese momento, había parecido inofensivo. Ahora las raíces le decían lo contrario. Tomé un atajo, admitió en voz baja. Elisa pasó los dedos por una hoja amarilla sin responder. Cavar toda la fila destruiría las raíces jóvenes, por lo que Tomás eligió otra solución. Desde el cobertizo, trajo 2 vasijas pequeñas con bordes astillados que Mateo había descartado por no ser aptas para el entierro profundo. Tomás las enterró a mitad de camino entre las vasijas más grandes, más cerca de la superficie, donde pudieran alimentar directamente el espacio seco. Alrededor de ellas,
Extendió una capa gruesa de hierba seca de la llanura, para retrasar la evaporación y proteger la tierra más fresca de abajo. Durante las siguientes mañanas, Elisa revisó esa fila antes que cualquier otra. El amarillo nunca desapareció por completo, pero dejó de extenderse. Los tallos mantuvieron su altura. Las hojas permanecieron abiertas durante las horas más calurosas del día. No fue una victoria perfecta. ¿Fue algo mejor? La prueba de que la observación cuidadosa, la corrección honesta y la acción oportuna aún podían cambiar el resultado después de que ya se hubiera cometido el primer error. A mediados de julio, la sequía había dejado de hacer promesas. Simplemente cobró aquello por lo que había venido. El campo de Nora se rindió primero. Las plantas de judías se marchitaron contra sus estacas. El maíz ya no buscaba el cielo. Una tarde calurosa, ella cruzó el camino con su pequeño hijo caminando en silencio a su lado. No perdió el tiempo en conversaciones de cortesía. ¿Y si enterrara vasijas ahora?, preguntó. ¿Salvarían el campo? Tomás miró a través del valle antes de responder. Aún podrían salvar un huerto. Su voz seguía siendo amable. Pero no una cosecha que ya ha pasado semanas buscando agua. Explicó que las raíces ya habían crecido hacia donde podían. Cavar cientos de agujeros ahora destruiría más de lo que rescataría. La temporada había avanzado demasiado. No había ira en el rostro de Nora, solo el lento peso de la comprensión. Sin decir otra palabra, Tomás entró al cobertizo y regresó cargando 3 pequeñas vasijas de barro con bordes astillados. No eran aptas para el entierro profundo en un campo grande, pero seguían siendo útiles junto a un huerto familiar. «Usa estas para tus judías», dijo él. «Manténlas cerca de las raíces». Elisa dio un paso adelante con un pequeño saco de tela. Dentro había semillas de calabaza guardadas del otoño anterior. «Ayudarán a dar sombra al suelo», dijo ella suavemente. Nora aceptó ambos regalos sin hablar. Su hijo sostuvo las vasijas con cuidado contra su pecho durante todo el camino a casa, como si llevaran la última oportunidad de rescatar algo que el verano aún no se hubiera cobrado. Agosto exigió algo diferente de cada mes anterior. Ya no ponía a prueba las ideas de Tomás, ponía a prueba su cuerpo, mucho antes del primer indicio de luz solar. Mientras las estrellas aún colgaban sobre la meseta del sauce rojo, él bajaba el balde al pozo. La cuerda siseaba entre sus manos. La polea gemía. Cada barril tenía que llenarse antes de que el sol subiera por encima de la cresta oriental. Las vasijas nunca pedían mucho a la vez. Simplemente lo pedían todos los días. Las ampollas en las palmas de Tomás habían reventado semanas antes. Piel nueva se formó debajo de ellas, más dura que antes. Sin embargo, cada tirón de la cuerda seguía enviando un dolor sordo a sus hombros. Su espalda baja ya no dejaba de doler. Simplemente se convirtió en otra parte de la mañana. Antes de que él tocara la cuerda, Elisa le envolvía las manos con tiras de tela frescas. Ya ninguno de los dos hablaba mucho. Había demasiado trabajo para palabras innecesarias. A medida que pasaban los días, ella se hizo cargo silenciosamente de varios de los viajes más ligeros, con los barriles más pequeños. Tomás protestó solo una vez. Después de eso, simplemente aceptó la ayuda y cargó él mismo con los pesos más grandes. El sistema estaba haciendo exactamente aquello para lo que había sido construido. Estaba ahorrando agua, no estaba ahorrando trabajo. Cada una de las 252 vasijas aún tenía que llenarse. Cada balde aún tenía que salir del pozo profundo. Cada paso aún tenía que darse bajo un cielo que se negaba a ablandarse. Una mañana, Elisa ató la tela alrededor de las manos de Tomás, un poco más fuerte de lo habitual. Tiró del nudo final. Luego lo sostuvo por un breve momento antes de soltarlo. Era la única forma que conocía de ayudar a llevar una carga que nunca podría quitarle por completo. Al final de una tarde, cerca del final de agosto, Amós, un niño de rancho de 9 años, deambulaba junto a la cerca buscando un ternero extraviado que se había escapado por una puerta rota. Nunca encontró al ternero. En su lugar, encontró el campo de Tomás.
El niño se detuvo sin darse cuenta de que se había detenido. Una mano descansaba en el travesaño superior mientras sus ojos se movían lentamente por las filas ante él. El maíz le llegaba a la altura de los hombros, con hojas anchas y firmes, en lugar de estar enrolladas con fuerza contra el calor. Las judías trepadoras subían por sus tallos con enredaderas oscuras y saludables. Grandes hojas de calabaza se extendían por el suelo como mantas verdes, ocultando la tierra fresca debajo de ellas. Más allá de la cerca, el resto del valle ya se había rendido a los tonos amarillos y grises. Aquí, el verano todavía parecía vivo. En el extremo lejano del campo, Tomás notó al niño parado en silencio contra la cerca. Se detuvo solo el tiempo suficiente para ver hacia dónde miraba Amós, y luego volvió a revisar las vasijas debajo de la siguiente fila. No lo saludó con la mano. No dio explicaciones. Algunas cosas ya no necesitaban explicación. Desde el porche de la cabaña, Elisa los observaba a ambos sin interrumpir el silencio. Ella comprendió algo que Tomás aún no había dicho en voz alta. La temporada finalmente había producido su primer testigo. Después de varios minutos largos, Amós se apartó de la cerca. Se volvió una vez más hacia el campo verde, y luego echó a correr por el camino polvoriento hacia su casa. Tomás permaneció exactamente donde estaba. Sabía que el niño no se guardaría lo que había visto. En la frontera, la verdad viajaba de un par de ojos honestos a otro mucho antes de llegar al orgullo de un hombre adulto. Amós nunca tuvo la intención de difundir la noticia por el valle. Simplemente les contó a sus padres lo que había visto. Para la tarde siguiente, la historia había viajado más lejos de lo que cualquier carreta podría hacerlo. Los viajeros reducían la velocidad en el camino junto a la concesión de la familia Torres. Algunos permanecían sentados en sus carretas. Otros se bajaban y se paraban en silencio detrás de la cerca. El polvo se asentaba alrededor de sus botas, mientras sus ojos recorrían las filas verdes. Ya nadie bromeaba, nadie mencionaba un cementerio de alfarería. Efraín vino una tarde justo antes del atardecer. Se detuvo ante la cerca exactamente donde se había reído meses antes. Esta vez no dijo nada. Sus ojos siguieron el maíz saludable, luego las plantas de judías, luego las hojas de calabaza que se extendían sobre la tierra oscura y fresca. Después de un largo silencio, se quitó el sombrero sin parecer saber por qué. Sus manos lo sostenían con torpeza, buscando alguna otra cosa que hacer. A poca distancia, Silas estudiaba el campo con ojos de comerciante. Contaba silenciosamente las filas, estimaba las fanegas y medía la diferencia entre una cosecha completa y un almacén vacío. El valor de aquellas vasijas de barro ocultas ya no se medía en alfarería. Se medía en harina, semillas y otro invierno sobrevivido. Tomás notó a los visitantes, pero nunca dejó de trabajar. Levantó otra tapa de pizarra, revisó el agua de su interior, la volvió a colocar y caminó hacia la siguiente fila. La naturaleza ya había dictado su veredicto. La gente de la meseta del Sauce Rojo simplemente había llegado lo suficientemente tarde como para ser testigo de ello. Las risas habían desaparecido tan por completo que incluso el viento parecía no querer recordar dónde habían comenzado alguna vez. Septiembre llegó con noches más frescas y sombras más largas. El calor feroz finalmente aflojó su dominio, aunque el cielo todavía ofrecía poca lluvia. Tomás y Elisa cosecharon el campo de la misma manera que lo habían construido, una sección cuidadosa a la vez. Primero vino el maíz, luego las judías trepadoras. Las calabazas esperaron hasta el final, con sus gruesas enredaderas protegiendo aún la tierra a la que habían dado sombra todo el verano. Elisa contó cada saco antes de llevarlo al sótano de almacenamiento. Registró las fanegas de maíz, los fardos de judías secas y cada calabaza colocada suavemente sobre paja limpia. Nada entraba al sótano sin encontrar su lugar en el libro de cuentas. Tomás llevaba un registro diferente. Anotó qué filas habían necesitado menos agua, qué vasijas de apoyo habían valido la pena, y qué esquina oriental recibiría otra vasija enterrada antes de la próxima temporada de siembra. La cosecha era más que comida, era información, lecciones ganadas balde a balde. Debajo de la cabaña, el sótano se llenaba lentamente con el olor a tierra fresca, hojas secas de maíz,
calabazas curadas y la promesa silenciosa de comidas de invierno ya aseguradas. Afuera, las 252 vasijas enterradas permanecían bajo el campo, con su primera temporada completada. Cuando la última canasta fue llevada adentro, Elisa cerró la pesada puerta del sótano y apoyó una mano contra la madera desgastada. Se quedó allí sin hablar. La habitación más allá de esa puerta contenía más que granos y verduras. Contenía meses de trabajo, miles de decisiones cuidadosas y un futuro que alguna vez había parecido a punto de desaparecer bajo la sequía. Antes de que llegara la primera helada de otoño, Tomás envió un mensaje sencillo a través de Silas. Cualquiera que quisiera semillas, cualquiera que quisiera aprender, cualquiera dispuesto a trabajar, serían bienvenidos. 16 familias asistieron. Algunas llegaron cargando cuadernos. Otras trajeron vasijas rotas que habían encontrado en granjas abandonadas. Unos pocos simplemente se mantuvieron al margen y observaron, aún inseguros de si lo que habían visto durante todo el verano realmente podría repetirse. Tomás nunca mencionó las burlas. Caminó hacia el campo, cavó con cuidado al lado de una fila y levantó una sola vasija de barro de la tierra. Su pared exterior permanecía fresca y húmeda. Raíces finas se envolvían alrededor de la tierra húmeda que rodeaba la vasija, creciendo hacia el agua exactamente como él había esperado que lo hicieran. En ese momento, Mateo Cárdenas regresó a la meseta del Sauce Rojo con otra carreta de alfarería. Juntos, los dos hombres explicaron cada paso. Cómo elegir arcilla limpia de río. ¿Por qué la arena fina fortalecía las paredes? ¿Por qué hornear a una temperatura demasiado baja dejaba las vasijas débiles? ¿Por qué hornear demasiado caliente sellaba los poros? ¿Y por qué ningún esmalte debía tocar jamás la superficie? Cerca de allí, Elisa entregaba pequeños paquetes de semillas de calabaza y judías a las familias que planificaban para la próxima primavera. Cerca de la parte trasera del grupo, Efraín esperó hasta que casi todos los demás hubieran terminado de hacer preguntas. Luego, casi en voz baja, habló. ¿Me mostrarías cómo hornear una correctamente? Tomás metió la mano en una caja de madera y tomó un pedazo roto de la primera vasija que se había agrietado bajo el campo meses atrás. Lo colocó en la mano de Efraín. Empieza con los errores, dijo. Por lo general son los mejores maestros. La cosecha terminó, pero Tomás sabía que la temporada no estaba realmente concluida hasta que los documentos coincidieran con el trabajo. Unos días después, cargó su registro de mejoras, el estudio del campo y los registros de cultivo en su carreta, y cabalgó hacia la oficina de tierras del condado. El secretario leyó cada página sin prisa, comparando fechas, límites y pruebas de que la concesión había sido trabajada con honestidad. Por fin, el sello oficial golpeó el papel con un sonido firme. Los 160 acres pertenecían ahora a la familia Torres. Cuando Tomás regresó a casa, la primera helada ligera del otoño ya se había asentado sobre la meseta del Sauce Rojo. El maíz había sido cortado. Las plantas de judías habían sido retiradas. Solo quedaba un rastrojo corto donde la vida verde se había alzado durante las semanas más difíciles del verano. Nada sobre el suelo insinuaba lo que había sucedido allí. Sin embargo, bajo la delgada helada blanca, 252 vasijas de barro sin esmaltar aún descansaban silenciosamente bajo la tierra. Algunas habían sido desenterradas, limpiadas y guardadas para reparaciones. La mayoría permanecía donde había pasado la temporada, esperando pacientemente otra primavera. Elisa se encontró con Tomás junto a la cerca antes de que la carreta llegara al granero. Nunca le preguntó cómo había ido el viaje. Vio el documento doblado que descansaba con cuidado bajo su mano. Eso fue respuesta suficiente. Juntos miraron a través del campo silencioso. Ninguno de los dos habló. No quedaba nada que demostrar. La naturaleza había dictado su veredicto meses atrás. La ley finalmente lo había puesto por escrito. Por ver primera desde que Tomás había notado el descenso del arroyo a principios de la primavera. Sus hombros descendieron lentamente, como si un peso invisible finalmente se hubiera quitado de encima.
El campo estaba vacío. La sabiduría debajo de él permanecía.